Así como decía, muchas gracias por la invitación y una satisfacción muy grande estar con la Universidad de Sevilla, y en particular con este tema tan, digamos, ligado a la historia de Andalucía y de Sevilla, porque los archivos y toda la administración colonial estaba ubicada ahí en el sur de España. Así que para mí es una agradable ocasión de estar con vosotros. La idea de esta charla es empezar una introducción general al tema de la arqueología colonial y no voy a hablar mucho porque imagino que una hora o una hora y pico sea lo suficiente para que los que están asistiendo puedan aguantar una charla a las 11 de la mañana. Así que después de la charla yo estaré abierto para preguntas, comentarios. Siempre me parece que la parte más importante es el diálogo entre los investigadores o los estudiantes, de tal manera que podéis anotar las cuestiones. También si fuera el caso de intervenir durante mi charla, no hay problema, basta eh, seguir hasta la silla que está en la pantalla, de tal manera que yo pueda saber que hay alguien que quiere hablar. Sí, no hay problema alguno, porque a veces durante la charla presentamos informaciones que quedan, que permiten dudas a las personas que están asistiendo. Sí, eh, yo estoy a vuestra disposición. Bueno, entonces empecemos con el tema de la arqueología colonial. Yo voy a empezar, voy a pasar para el segundo slide o diapositiva. Vamos a ver. Sí, ahí está. Bueno, entonces yo empiezo con dos referencias, digamos, bibliográficas sobre el tema, en que estoy particularmente involucrado. Específicamente hay dos libros de los últimos años que hemos organizado, que hemos compilado con diferentes colegas. A izquierda está el libro con la colega argentina María Jimena Senatore sobre arqueología del contacto cultural y el colonialismo en la América hispánica y portuguesa. Este libro fue publicado en inglés con la contribución de diferentes investigadores, arqueólogos, no solo de Brasil y Argentina, sino que de otros países del continente americano. Y la idea justamente de tratar la cuestión del colonialismo ibérico en el continente americano durante el periodo colonial o hasta principios de la independencia en el principios del siglo XIX. Así que en este caso fue una idea de llevar al público internacional más amplio, por eso está en inglés, el tema, porque naturalmente hay mucha gente que no está específicamente involucrada en América Latina o en una de las dos partes de América Latina, es decir, la parte que habla portugués, la otra parte que habla castellano, y por tanto un libro en inglés permite que se pueda acoger gente de todas partes, incluso de Estados Unidos, incluso porque una parte importante del territorio de los Estados Unidos de América fue parte de esta colonia del periodo colonial ibérico, ¿no?
ya que los americanos, los norteamericanos, expandieron el país en relación a la colonización ibérica. Después también un otro aspecto importante que me parece que es necesario decir es sobre el hecho de que este libro tiene esta particularidad de tratar de los dos ámbitos ibéricos, iberoamericanos, mejor diciendo, es decir, los países que después se quedaron independientes y que hablan castellano y Brasil que habla portugués. Esto es algo que no es tan usual porque naturalmente hay una tradición natural de repartición entre estos dos ámbitos lingüísticos. Y después también la originalidad del libro, publicado en la editorial Springer en Nueva York, fue justamente el hecho de que estamos hablando de arqueología, cultura material, o sea, más allá de las fuentes escritas, literarias, en portugués, español y además en otros idiomas también, francés, inglés, referentes a América Ibérica. Lo más importante en este caso fue el estudio de la cultura material, sea en la arquitectura, sea en los artefactos del cotidiano. Bueno, después a la derecha hay un otro libro que también fue publicado más o menos al mismo tiempo, en mediados del 2010, es decir, 2015, 2017, que fue publicado en castellano, de esta vez en castellano, pero en Brasil, Arqueología de Contacto en Latinoamérica. Este libro está todo en castellano, así que la idea fue hacer un libro para el público latinoamericano, porque no todos conocen en inglés y tampoco pueden comprar el libro. Así que este otro libro no es el mismo libro, son otros textos, otros capítulos. Fue organizado por Lourdes Domínguez, esta arqueóloga pionera de Cuba, que nos ha dejado en el primer día de este año. De todas maneras, Lourdes Domínguez, una arqueóloga histórica, no solo histórica, prehistórica también, pero más que todo en este libro, Arqueología Histórica de Cuba y del Caribe en general, ha organizado con nosotros el libro y el otro autor, otro compilador, es el profesor Alejandro Guida Navarro, que es un profesor de la Universidad de Maranhão, en el norte de Brasil. Bueno, este libro eh, cuenta con artículos, con capítulos de diferentes países, incluso con personas de Estados Unidos, de Rusia. Aquí, así que es un libro que muestra cómo el tema de la arqueología de contacto en Latinoamérica eh, posee un interés mucho más amplio que para solo los mismos latinoamericanos, ¿no? Así que me parece también relevante este tipo de publicación. Los libros, estos dos libros no están disponibles para download gratis, lo que yo sepa, pero en diferentes bases de datos como en academia.edu, una grande parte de los capítulos están disponibles por cada autor. Cada autor tiene el derecho, digamos así, de publicar su capítulo. Así que es posible tener acceso casi a los libros enteros. En los dos casos, yo he metido las introducciones
y los índices en academia.edu, bajo mi nombre, Pedro Pablo Funari. Esto significa que de allí hay los títulos de todos los capítulos, los autores, y es posible intentar buscar los diferentes capítulos en diferentes bases de datos, específicamente en academia.edu. Bueno, tras esta presentación, digamos, bibliográfica, yo creo que el profesor Pedro Albuquerque ha recibido y ha pasado para vosotros la bibliografía, una bibliografía adicional que yo había remitido. Así que seguramente si vosotros habéis tenido tiempo de revisarlo, naturalmente una parte de lo que voy a decir estará ya conocido y desarrollado en los artículos, en los capítulos que Pedro Albuquerque os ha pasado. Bueno, enseguida, vamos a los conceptos. Me parece que la investigación arqueológica tiene diferentes aspectos. Los aspectos empíricos, de documentación, de cultura material específicamente, diferentes tipos de artefactos, es decir, pueden ser arquitectónicos, estatuaria, puede ser cerámica, líticos. Yo creo que cada uno de estos tiene su particularidad y su importancia. Yo voy a tratar un poquito después de algunas de ellas. Pero antes de llegar a esta parte, es decir, de llegar a las categorías de la cultura material, es imprescindible empezar con la teoría social, es decir, cómo podemos llegar a interpretar los artefactos y los contextos arqueológicos. Es imposible llegar a la cultura material, al mundo concreto y real, sin conceptos analíticos. Así que yo voy a presentar aquí algunos de los conceptos que son más importantes, más usuales, más tratados dentro de la teoría social en relación al tema específico de la arqueología colonial. Bueno, antes de llegar a estos temas, yo voy a decir algo que no he metido en el PowerPoint, pero que me parece importante, que es la cuestión de la definición de colonial. Es decir, estricto sensu, la arqueología colonial se refiere a este periodo de dominación formal de una metrópolis en relación a sus periferias, a sus colonias. No siempre con este nombre de colonia, naturalmente. Colonia es un nombre muy específico, muy datado, ¿no? Fechado, en un tiempo. Pero digamos, en el periodo, en nuestra América, en nuestro continente, esto significa finales del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Pero esto es un poquito más complicado que eso, por dos motivos. Un motivo factual, un motivo muy puntual, es que no todos esos colonias en el continente americano se independizaron en el mismo momento, en el principio del siglo XIX. Es decir, en el caso más notable de Cuba, Puerto Rico, es decir, en estos dos casos más notables, esto va hasta finales del siglo XIX. Es decir, que la colonia política, la colonización política de España, específicamente en relación al Caribe, va hasta el final del siglo XIX. Bueno, entonces esto es una cuestión de que no tenemos ahí décadas más de colonización.
Pero hay un problema, una cuestión más importante todavía, que es el hecho de que esta independencia política no llegó a una decolonización, digamos, económica, cultural, etcétera. Así que es muy discutible la cuestión del término, del periodo colonial. ¿Cuándo sería este término? Normalmente, como he dicho, sería la independencia de los países, pero, digamos, tenemos que siempre tener en cuenta que el concepto de colonización o de relaciones coloniales no están basadas solo en un criterio político de independencia política. Hay continuidades, hay cambios de hegemonía política de las antiguas de Portugal y España para Estados Unidos o el Reino Unido antes. Así que esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a los conceptos de la teoría social que yo he metido aquí en este diapositivo. Bueno, primero yo he metido aquí una serie de dicotomías, es decir, de dos puntos opuestos o en relación uno con otro y que hay que tener en cuenta para estudiar este periodo y esta cultura material, esta arqueología. El primero de ellos es la cuestión de la aculturación y deculturación. Es decir, aculturación significa pasar de una cultura colonizada inferior a una cultura superior del colonizador. Esto sería el principio de aculturación, que fue muy criticada. Después, deculturación. Deculturación sería parte de este proceso, es decir, el pueblo dominado, el pueblo colonizado, pierde su cultura, se deculturaliza. Entonces, estos conceptos no son conceptos que yo los acepte, pero hay que tener en cuenta porque muchos fueron y son todavía utilizados, estos conceptos. Yo lo voy a criticar. Después, el concepto de transculturación en oposición a pureza. Transculturación significa el contacto entre, en este caso, de América Latina, el contacto entre los amerindios, los habitantes autóctones de América, o los indígenas, después los europeos y por fin los africanos esclavizados. Así que estas tres poblaciones, tres culturas, se entrecruzan en un proceso que podemos llamar, voy a explicar un poquito más adelante, de transculturación, es decir, una nueva cultura. Esto se opone al sentido de pureza étnica, pureza cultural, pureza lingüística, es decir, la idea de que hay una pureza europea, una pureza indígena, una pureza africana, y que por tanto son categorías, digamos, incompatibles. Así que transculturación se opone a pureza. Después, europeización versus local, global versus local. Bueno, esta es una cuestión muy discutida en el ámbito del concepto actual, pero también que se puede utilizar para el pasado, de globalización. Globalización quiere decir el proceso de homogeneización global. Pero esto, que es un proceso, digamos, que podemos constatar todos los días en el capitalismo de los hoy más que nunca, 2026, pero esto siempre tiene una manifestación local, diferente de un lugar para otro. Así que mismo los espacios más neutrales,
globales, no lugares, en la terminología del antropólogo francés Marc Augé, son los lugares, los no lugares. Por ejemplo, el centro de compras, el restaurante de hamburguesas tipo McDonald's, hay en Pekín, hay en San Pablo, hay en Sevilla o hay en Moscú. Así que esto es una globalización. Teóricamente, el McDonald's en cualquier de esos lugares es lo mismo, pero en realidad siempre hay especificidades locales. Por ejemplo, voy a decir, para que quede claro en este caso del McDonald's, que el McDonald's de India no presenta carne, ¿no? Porque los indianos no pueden comprarla. Después también la arquitectura es diferente, las clases sociales que frecuentan no son las mismas, así que siempre hay una cuestión global local. Europeización también es importante este concepto, porque eh, hay la idea que la expansión del capitalismo y la cultura material capitalista desde al menos el siglo XV fue una exportación de la cultura europea para el mundo. Esto es verdad, pero no es toda la verdad, porque la verdad es que también esta cultura global fue influenciada por los otros continentes también. Basta decirlo con la cuestión de la alimentación, que es bien cultura material, la alimentación, es decir, los productos europeos seguramente llegaron a América y llegaron a otras partes del mundo, pero también los alimentos americanos, la patata, el maíz y otros tantos, también llegaron a, a Europa y después a todo el mundo también. Así que esta es una cuestión que tenemos que discutir. Después, globalización, especificidad. Bueno, estamos más o menos en el mismo concepto. Es decir, siempre hay contactos, pero también las especificidades locales. Y esto en particular voy a tratar de la cultura material. Después, mestizaje y limpieza étnica. Mestizaje es la cuestión de que todos estamos siempre cruzando, los humanos. El colega luso João Zilhão, el arqueólogo portugués, por ejemplo, que es un estudioso de los neandertales, por ejemplo, habla, y mucho antes, del mestizaje entre el Homo sapiens y los neandertales. Así que la cuestión del mestizaje es inevitable entre los humanos. Pero por otro lado, hay la teoría, la- las discriminaciones formales, que aquí yo he metido limpieza étnica, pureza de la raza, cosas de este tipo, diferenciación de las personas por, por el color de piel o por otros criterios. Después, otro concepto interesante es de creolización, etnogénesis y mosaico. Bueno, creolización es un concepto que surgió con la lingüística, en el sentido de explicar cómo los idiomas de los colonizados no son los originales, son un poco diferentes o mucho diferentes. Así que la creolización, ese concepto va a explicar el francés criollo o el portugués o el castellano o el holandés. Entonces, ese concepto que empezó lingüístico se expandió para el ámbito de la teoría social, en el sentido de creolización como una cultura original de los lugares colonizados. Y otro concepto similar es de etnogénesis, es decir, que con eso se crean nuevas culturas. Etno
es decir, un pueblo. Génesis es origen, origen de un nuevo pueblo. Bueno, esto se opone, por ejemplo, en este caso, al mosaico. La idea de mosaico es que los diferentes grupos pueden mantener características diferentes y convivir. Así que las dos cosas pueden estar al mismo tiempo, pero de todas maneras son posibles maneras diferentes de encarar. Después, culturalismo versus universalismo transcultural. Bueno, esta es la cuestión clásica de la explicación culturalista, es decir, cada cultura tiene características, conceptos únicos, cultura material única, o por otro lado, el ser humano siempre se adapta al medio ambiente, a las circunstancias y por lo tanto a las explicaciones transculturales, es decir, para cualquier tiempo y época y lugar, son válidas. Así que hay esta oposición, que está relacionada a la siguiente: capitalismo o económicos versus otras racionalidades. Es decir, a partir de la idea de que nosotros vivimos como capitalistas, es decir, minimizar los esfuerzos, maximizar los resultados. Esta es una característica del capitalismo, que los teóricos han utilizado este nombre latino, homo económicos, es decir, el hombre que raciocina para economizar. Bueno, entonces, este tipo de raciocinio se está delante de otras racionalidades. Las personas en otras circunstancias no tienen este tipo de raciocinio. No tienen el concepto de trabajo, por ejemplo. Los indígenas no tienen el concepto de trabajo. Así que hay esta contraposición. Después, colonización decolonial. Colonización, es decir, la imposición de relaciones de dominación del centro, y decolonial, es decir, la reacción a este tipo de posición. Racismo, antirracismo, va en la misma dirección, es decir, categorías de limpieza étnica, racismo, y antirracismo, es decir, la reacción a estas categorizaciones. Después otra también es el concepto de entrelazamiento, entanglement en inglés, o enredo. Es decir, que todas las cosas están conectadas, y por oposición al principio de simplicidad, claridad de las relaciones humanas. Y por fin, el concepto de destino, hado, sino, fatalidad o indeterminación. En este caso, la cuestión es si la historia tiene un sentido único de progreso, por tanto, con destino, con una predestinación, con una fatalidad, o al revés, si nosotros como humanos podemos en el presente determinar el futuro. Esto significa que en el pasado tampoco hubo una necesidad imparable de lo que sucedió. O sea, la indeterminación del pasado. No fue, lo que sucedió en el pasado no era lo único posible. Esta es la idea. Bueno, he hablado mucho de la teoría, pues ahora voy a presentar esto en la práctica, de manera un poco menos abstracta. Bueno, entonces yo, como siempre, voy con una bibliografía. Este libro de Chris Cotton, este antropólogo, arqueólogo británico, que tiene ya más de 20 años, Archaeology and Colonialism, Arqueología y Colonialismo, el contacto cultural desde 5000 antes de Cristo hasta el presente.
Bueno, este libro es muy interesante porque el Gosten coloca el, mucho más allá de la llegada de los europeos a América. Que yo había dicho en principio, de decir, bueno, la arqueología colonial se refiere al periodo del siglo XV en adelante. Pues Chris Gordon recuerda que el colonialismo es, digamos, mucho más profundo históricamente. Es el caso que él dice 5000 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de 7000 años. Él habla, por tanto, de la neolitización, urbanización en todo el mundo, no solo en América. Y esto yo creo que es importante porque relativiza un poco esta cuestión de colonial como siendo solo la relación entre la península ibérica y América, porque hay muchas colonizaciones anteriores y posteriores. Las anteriores, por ejemplo, que vosotros conocéis bien, la colonización eh, griega, fenicia y romana, por ejemplo, que afecta directamente el Mediterráneo y la península ibérica en particular. Así que es un ejemplo de colonialismo con características diferentes, pero que también son importantes y que muestran que esa relación colonial puede ser vista en mucho más largo plazo. Después también a la portada del libro de Gosten, que, vosotros veis en la pantalla, es muy significativa porque muestra que en el principios del siglo XX, un antropólogo en África eh, estaba transportado por los indígenas para hacer su trabajo de campo. Así, esto nos, nos presenta con una otra cuestión, la cuestión de la relación de nosotros como investigadores y las personas comunes, los indígenas. O sea, nosotros como universitarios, vosotros, en relación a las personas comunes o indígenas en cualquier lugar. Yo digo no solo indígenas, porque esto puede, aquí en este caso son indígenas africanos, pero en otros casos son solo las personas comunes de los países de los investigadores, ¿no? O sea, los indígenas son también las personas comunes de España, de Portugal o de Inglaterra, ¿no? Y nosotros en el siglo XXI también. Bueno, y después a derecha este libro de Ian Hodder, Entangled, que es justamente sobre la cuestión de que todo está relacionado. Él tiene como subtítulo una nueva arqueología de las relaciones entre humanos y cosas. La idea general es que todo está interligado. Cosas y personas no pueden ser completamente separadas. Esta es la idea de Hodder y de esta teoría que no es una teoría arqueológica, no es una teoría social, es una teoría de la física contemporánea, pero aplicada específicamente a la cultura material. Así que yo creo que esto también ayuda mucho a entender el tema. Después vamos a transculturación, un tema que yo había ya mencionado. Yo he metido aquí un slide que explica más o menos de dónde surgió. Esto surgió con este investigador pionero cubano, Fernando Ortiz, 1881-1969, con sus estudios sobre la relación entre las diferentes culturas, el entrelazamiento de diferentes culturas en el Caribe, en Cuba en particular. Él entonces ha propuesto un término nuevo, transculturación, por oposición al concepto de aculturación
como yo había dicho, aculturación es salir de una cultura inferior, la cultura indígena, la cultura africana, para la cultura superior, en este caso, europea o norteamericana. Entonces, la transculturación, la idea de transculturación es decir que hay una simbiosis de culturas entre esos diferentes componentes culturales, étnicos, pero más que étnicos, porque étnicos seguramente sí, es decir, biológicamente, pero más que eso, culturalmente. Entonces, como él dice, recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias, por lo que se podría decir que la transculturación es un proceso gradual por lo cual una cultura adopta rasgos de otra hasta culminar en una aculturación. Bueno, ese slide va un poco en el sentido de decir que transculturación es lo mismo que aculturación, pero no es el punto de vista del propio Fernando Ortiz. Pero como estaba en castellano, he metido ese slide para vosotros. Bueno, eh, deculturación, eh, como está aquí en esta explicación, es la idea de que la persona, el grupo humano específicamente, pierde sus valores, sustituye los valores por por una otra cultura. Normalmente, como yo había dicho, una cultura considerada menos sofisticada que va para aceptar los datos culturales de una cultura superior. Nuevamente, es, puede ser que este sea el caso en muchas ocasiones, pero también puede ser que este sea una manera de desconsiderar las especificidades culturales de esta nueva cultura que se crea. Bueno, hay otros conceptos, entonces, del listado que había hecho de conceptos, el concepto de melting pot versus cultural mosaic, o sea, la idea que las personas están todas misturadas, melting pot, es decir, todos que están en contacto en un determinado lugar y contexto, adquieren características que se quedan misturadas. O al revés, la idea de mantenimiento de características de diferentes grupos que están en contacto. Naturalmente, los dos aspectos pueden convivir, es decir, grupos humanos que se mezclan y al mismo tiempo se mantienen ciertas particularidades. Así que cuando presentamos conceptos como aquí, hay que tener en cuenta que son abstracciones, como diría Max Weber, son tipos ideales, porque en la práctica las cosas son siempre más mezcladas, más contradictorias y más interrelacionadas. Otro pensador muy importante es de francés Serge Gruzinski, con este libro, que tal vez ya esté traducido al castellano, esto confieso que no sé, la pensée métisse, el pensamiento mestizo, es también aplicado aquí al continente americano. Es muy interesante porque justamente es una otra perspectiva que enfatiza el mestizaje. Yo creo que esto es inevitable cuando se trata del tema colonial, en cualquier época y circunstancia. Bueno, después termino con primero un homenaje al, al profesor Pedro Albuquerque, porque el profesor Pedro Albuquerque es portugués. Y yo presento aquí en mi ciudad, San Pablo, en el 2024, un festival de fado. Fado es esta música portuguesa que vosotros podéis ver aquí una foto de una presentación de fado.
Pero lo que interesa en este caso, además de para allá del homenaje al profesor Pedro Albuquerque, está el facto que fado en castellano, bueno, esta es la conclusión de esta parte, pero de otra manera, eh, ado en castellano quiere decir algo inevitable, algo, o el destino. Y por tanto, este tipo de manifestación cultural portuguesa enfatiza el destino, el destino. Pero, y este es mi punto de vista, más allá del destino, de la predestinación, de lo inevitable, está el hecho de que todo es posible. Todo es posible en el presente, todo fue posible en el pasado. Esta es la idea. Si todo fue posible en el pasado, significa que lo que sucedió en la historia, para hacer una citación de Gordon Child, todo lo que sucedió en la historia no era inevitable. Hubo caminos que no fueron trillados y que no, por otro lado eran posibles. Así, esta es la conclusión de la primera parte y después vamos ahora a la segunda parte. Bueno, la segunda parte empieza con algunos casos concretos, porque hasta aquí he hablado bastante de las cuestiones teóricas. ¿Cómo podemos interpretar? Aquí empezamos con algunos ejemplos concretos que pueden ser interesantes. Bueno, yo empiezo con esta investigación de las prácticas de cultura material y específicamente de la cerámica común hecha en el estado de San Pablo, Brasil, sur de Brasil, San Pablo, Paraná, esta región donde estoy yo y en el sur de Brasil, digamos. Específicamente la, 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 la cuestión de la persistencia de las comunidades y prácticas de las poblaciones indígenas. Aquí, en este caso, que está en portugués, está das tupiniquinhas paulistas, que en castellano hay que decir que esto está en el femenino, ¿no? Sería de las tupiniquín a las paulistas, o sea, de las mujeres indígenas que hacían la cerámica a las mujeres paulistas, o sea, de este lugar, que hacían cerámica o que hacen cerámica. Así que hay una cuestión de género, en primer lugar, es decir, el análisis de la cerámica hecha desde el siglo XV hasta el siglo XVIII tardío, era una cerámica hecha por mujeres, primera característica. Esta cerámica eh, eh, ha mantenido muchas de las características indígenas precoloniales, pero también ha adoptado características europeas, como por ejemplo las asas, que no había antes de la llegada de los europeos, no había asas en la cerámica, después se introducen asas, pero de toda manera la mayor parte es una tradición indígena, específicamente femenina. Bueno, entonces en este estudio, aquí son las tres personas son Ana Sueli Cabral, Francisco Silvanoel y Mariana Salum, personas, materialidades, colonialismo. Y esto está en la Universidad de San Pablo, en el Museo de Arqueología y Etnología. Esto es un ejemplo. Voy a continuar con otro ejemplo en la misma línea, con dos de los mismos autores, que son Francisco Silva Noeli y Mariana Salum. Francisco Silva Noeli defendió su
doctorado en la Universidad de Lisboa hace un rato, por esto aquí está como Universidad de Lisboa. Bueno, entonces la investigación, la cerámica paulista, 5 siglos de persistencia de prácticas tupiniquín en San Pablo y Paraná, Brasil. Así que esto significa, como yo decía, que la caracterización del periodo colonial como hasta el principio del 19 es válido, pero muchas veces en la cultura material estas delimitaciones no son inevitables, es decir, no son las únicas, como el caso que esas prácticas culturales y de la cultura material continúan después del periodo de independencia. Después también, cerámica paulista es un nombre del lugar. Paulista quiere decir de San Pablo. San Pablo era una ciudad de principios del siglo XVI, pero en esta ciudad, por 250 años, la población era básicamente indígena y hablaba el idioma tupí, es decir, el idioma indígena. Esto solo cambió al final del siglo XVIII, cuando el marqués de Pombal en Portugal prohibió el uso oficial del idioma indígena. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí son ejemplos de este tipo de cerámica paulista, que, como yo decía, son de tradición básicamente indígena, pero adoptan características exógenas, como por ejemplo las asas que podéis ver ahí en esta foto. Bueno, podemos pasar a un segundo ejemplo, sobre la arqueología histórica en general y sobre los cimarrones en particular. Bueno, la arqueología histórica. Nosotros hemos publicado este libro en el final del siglo pasado, es decir, son 27 años ya de la publicación de este libro, Historical Archaeology Back from the Edge, es decir, un libro sobre arqueología histórica que hemos compilado con Martin Hall, este arqueólogo surafricano, y Sean Jones, británica. Pero el libro compila capítulos de todo el mundo. Y esta es la cuestión que tiene que ver con esta charla, porque la arqueología histórica, tal como definida primero en Estados Unidos, adoptada en América Latina y después en más o menos aceptada en todo el mundo, es la idea de que la arqueología histórica trata del contacto entre los europeos y el resto del mundo a partir del siglo XV. Esta es la idea. Charles Orser, este grande pionero de la arqueología histórica, uno de sus más importantes autores, él siempre define la arqueología histórica como empezando con los portugueses en 1415 y la tomada de Ceuta, esta ciudad que hoy día es española, 1415. Bueno, de toda manera, esto significa que desde un punto de vista de los Estados Unidos, la cuestión central es la llegada de los europeos al continente americano. Pero esto no funciona para todo el mundo. Y este libro, que fue hecho en el final del siglo pasado, como resultado del Congreso Mundial de Arqueología, una sesión sobre el tema,
con gente de todo el mundo. La cuestión era que para el continente africano, para el continente asiático, o sea, de India a China, esto no funciona, o mismo para Europa. Es decir, una división entre el periodo antes del siglo XV y después del siglo XV no funciona, porque el colonialismo europeo en África no empezó con los colonizadores europeos, es anterior, de la época como mínimo del Islam, pero podemos volver más todavía. Después en Asia, más complicado todavía, porque la relación colonial con Asia es completamente diferente y no tiene nada que ver con esta división cronológica. Bueno, entonces la cuestión que tiene que ver con el tema del cimarrón es el hecho de que la arqueología histórica puede ser también entendida como el estudio de la cultura material de contextos con documentación escrita, por un lado, y arqueológica, por otro. Por ejemplo, hace unos años se publicó un libro llamado, en francés, llamado La arqueología histórica de Grecia, Grecia antigua. Pero utilizaron este concepto para decir que la cuestión metodológica es que hay documentación escrita y hay documentación material. Esta es la cuestión. En la prehistoria, o sea, antes de la invención de la escrita, esto no se pone. Lo que tenemos son las fuentes materiales, arqueológicas. No hay fuentes escritas. A partir de la invención de la escrita, hay la confluencia de dos categorías de fuentes que tienen características diferentes y que pueden, perdón, bueno, voy a cambiar la posición porque no sé qué pasó con mi cilia. Bueno, de todas maneras, eh, entonces, como decía, la cuestión de la arqueología histórica es el hecho de que tienen documentación que puede estar, la documentación escrita puede estar relacionada a la cultura material de tres maneras. Confirmar lo que dice la documentación escrita, complementar o contradecir. Y entonces, esto es único del periodo donde hay fuentes escritas y arqueología. Bueno, a partir de eso, podemos partir para el estudio de un caso, en el caso específico de un cimarrón Palmares, ayer y hoy. Este es un libro que hemos escrito con Aline Vieira de Carvalho, una investigadora también brasileña de la Universidad de Campinas, también como yo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el caso de Zumbi, de Palmares. Bueno, primero, bueno, a derecha yo he metido una charla en inglés sobre Palmares que yo he hecho hace un rato y que podéis seguir también, está disponible. Bueno, de todas maneras, Palmares era vamos a decir primero, a ver si yo he metido, no sé si yo he metido, no he metido, no sé cómo volver aquí. Aquí, sí. Bueno, entonces, en el caso de Palmares, el contexto geográfico y histórico. Bueno, geográfico está en el mapa, o sea, América del Sur, Brasil, en el nordeste de Brasil. Está en rojo, pequeñito allí.
Bueno, entonces lo que pasa, ¿cuándo pasa eso? Pasa en, digamos, finales del siglo XVI, principios del XVII. Los colonizadores portugueses que llegaron a Brasil colonizaron una faja atlántica, sur, o de sur a norte, como quieran, de toda manera, con, principalmente con plantación de caña de azúcar. Esta plantación estaba basada en la esclavitud, es decir, en mano de obra esclava, esclavizada. Había dos tipos de esclavizados, los indígenas y los africanos. Los indígenas hasta 1650 probablemente eran mayoritarios. Después, recientemente, los africanos se tornaron cada vez más numerosos. De toda manera, era una mezcla de indígenas con africanos esclavizados. Bueno, específicamente en esa región del norte de la colonia, hubo una revuelta de esclavos a finales del siglo XVI, principios del XVII, que huyeron de la costa donde estaban las plantaciones hasta el interior, más o menos 60 kilómetros, donde había una sierra, por tanto, más protegida, digamos así, y establecieron un asentamiento que los portugueses llamaron Palmares. Los mismos fugitivos llamaron Angola Janga, es decir, pequeña Angola. Angola, actual capital actual país independiente en África. De toda manera, ese asentamiento de esclavos o esclavizados huidos se quedó activo desde principios del siglo XVII hasta 1695, es decir, como mínimo 90 años, lo que es bastante, con muchos asentamientos, no solo uno, pero diversos. Esto se explica por diferentes motivos, pero hay un motivo también geopolítico que explica esto, es que como Portugal estaba bajo el control de España por la Unión Ibérica, que va de 1580 a 1640, es decir, Portugal estaba controlado por España. Esto permitió, y por lo tanto Brasil, ¿no? Por lo tanto la colonia también, las colonias portuguesas. Bueno, lo que pasó es que los holandeses aprovecharon de esta situación, ocuparon una parte del nordeste de Brasil, Pernambuco, que está un poco más al norte de Palmares, y los portugueses continuaron un poco más al sur en Bahía. Es decir, que entre los holandeses y los portugueses estaban esta población, estas plantaciones esclavistas, estaban en el medio de esta disputa entre holandeses y portugueses. Después de la expulsión de los holandeses, es decir, Portugal se vuelve independiente en 1640. Tras unos años, los portugueses, consiguen expulsar a los holandeses de Pernambuco. Y a partir de ahí, de los años 60, 1660, empiezan a luchar
más agresivamente contra este cimarrón muy grande, muy poblado. Y después de algunas décadas lo consiguen hacerlo gracias a los paulistas, los mismos que yo había mencionado, que eran eh, esta gente del sur de Brasil, que hablaba, como yo he dicho, tupí, el idioma indígena. Bueno, esto todo para llegar al trabajo arqueológico. Es decir, esto está escrito en documentos, esto que yo he dicho, escrito en documentos del portugueses y holandeses. Pero nosotros hemos ubicado la capital de este cimarrón, Palmares, en Alagoas, en el estado de Alagoas, en el municipio de Unión dos Palmares, justamente la capital. Y esta capital nosotros hemos hecho un trabajo de campo con Orser y con Rowlands, es decir, un americano, inglés, africanista, y también con el movimiento negro brasileño. Y entonces hemos descubierto una serie de cosas, entre ellas la ubicación en el terreno de los sitios. Esta ubicación está explicada por digamos, estratégicamente, pero por el hecho de que los que atacaban el cimarrón venían por el río y los sitios estaban en la fase del otro lado, así que los atacantes no conseguían verlo. Después, otra característica interesante es de la cerámica de tipo indígena, que algunos propusieron que fuera prehistórica, pero la cuestión central era que, como yo había dicho antes sobre la cerámica indígena paulista, o sea, cerámica por muchos siglos de tradición indígena que continúa en el periodo colonial y postcolonial, lo mismo pasa en Palmares. Es decir, estos habitantes del Quilombo, del Cimarrón, ellos continuaron con fuerte influencia indígena por dos motivos. Primero, porque había la esclavización de indígenas, como yo he dicho. Segundo, porque los indígenas conocían el ambiente y los africanos no. Tercero, porque la mayoría de los africanos eran hombres y las mujeres eran indígenas. Así que esto es un ejemplo muy interesante. Una otra cosa que vale la pena decir es que yo uso el término castellano cimarrón, pero en portugués la palabra utilizada es quilombo. La palabra quilombo es una palabra africana, bantu, de la región de Angola, Congo. Y es una palabra que empieza en el siglo XVII y continúa utilizada hasta hoy en Brasil para se referir a asentamientos de alguna manera ligada a los africanos. Después, un otro ejemplo que me parece interesante, estudiado por, entre otros, Andrés Saranqui, en este libro publicado en el 95, Arqueología Histórica Urbana en Santa Fe, La Vieja, el final del principio. Bueno, entonces la Santa Fe, la Vieja, es una ciudad en Argentina que fue una de las primeras, pero que duró poco tiempo porque por las inundaciones del río, la ciudad fue trasladada para otro sitio, la actual Santa Fe. Bueno, esta ciudad Santa Fe la Vieja, que fue abandonada, fue estudiada y fue posible
verificar una serie de cosas, entre ellas el hecho de que había una diferencia entre la cerámica en la parte central de la ciudad, que podéis ver aquí, y la cerámica en la periferia de la ciudad, es decir, en la parte, digamos, donde vivían la población indígena que estaba dentro del asentamiento. Así que esto muestra, digamos, tanto la transculturación cuanto la aculturación, es decir, transculturación porque estaban en contacto los dos pueblos y culturas. Por otro lado, la importación de cerámica ibérica colocaba este sitio en este contexto global del siglo XVI. Bueno, aquí yo decía aquí la localización geográfica. Aquí tenemos Argentina, en el sur del continente americano, y ahí la provincia de Santa Fe. Y en Santa Fe, la actual Santa Fe en el mapa, y la original, que Cayastá. Cayastá es el nombre actual de la antigua Santa Fe, la Santa Fe la Vieja. Como podéis ver, Cayastá muy susceptible a las inundaciones, entonces trasladaron a la ciudad, solo para tener una idea de dónde se ubica este lugar. Después, otro ejemplo que me parece muy interesante, este de Daniel Shavelson, este también arqueólogo pionero argentino, que publicó este libro en inglés y en castellano, Buenos Aires Negra, Arqueología Histórica de una Ciudad Silenciada. Este libro, a partir de las evidencias materiales de la arqueología, Shavelson muestra cómo la presencia negra en Buenos Aires fue tan importante por tanto tiempo. Y hubo, por lo tanto, un blanqueamiento de la historia. Porque después, en el siglo XIX, la ideología nacional argentina introdujo el concepto de nación blanca, sin indígenas y sin africanos. Y entonces, es decir, por esto el blanqueamiento de la historia. Y esto es interesante porque es la arqueología histórica, ¿no? Nuevamente, más allá de los documentos escritos sobre esa presencia, está la documentación arqueológica, material. Otro ejemplo, en un homenaje también al profesor Pedro Albuquerque, es este de Colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento está en Uruguay, frente a Buenos Aires, o sea, del otro lado del Río de la Plata. Bueno, entonces yo presento aquí a derecha la ciudad de Ouro Preto, en el siglo XVIII, Villarrica, que es una ciudad del siglo del oro en Brasil. Aquí podéis ver el tipo de ciudad portuguesa y brasileña colonial, es decir, ciudad que sube las encuestas de la sierra. Por esto incluso en portugués esto se llama rúa. Rúa viene del latín ruga, que es lo que tenemos en el rostro. Bueno, ¿y qué tiene que ver con Colonia del Sacramento? Bueno, Colonia del Sacramento podéis ver a izquierda en una colonia portuguesa, después cedida a los españoles. Bueno, esta colonia portuguesa es fácilmente ubicable en el mapa de Colonia del Sacramento. ¿Por qué? A izquierda es posible ver la ciudad vieja portuguesa. Hay calles curvas en relación al relevo.
Después, cuando llegan los españoles, ellos introducen el cuadriculado que está a derecha, la mayor parte de la ciudad. Así que este es un ejemplo concreto, material, de la diferencia entre la arquitectura portuguesa, colonial, y después la ilustrada y renacentista de los castellanos. Naturalmente, esto es un ejemplo que me parece muy interesante, pero hay que decir que el Marqués de Pombal en Portugal, con esta idea de introducir Portugal a la ilustración, entre otras características, introduce el plan de ciudad cuadriculada, la ciudad cuadriculada. Así que en la primera ciudad cuadriculada de Brasil fue la ciudad de Macapá. Macapá es la ciudad que está a izquierda en el mapa. El estado de Amapá de Brasil hace frontera con la Guyana francesa, ¿no? Y la ciudad de Macapá, que es la capital, está justamente donde pasa el trópico. La ciudad es dividida en hemisferio norte y hemisferio sur. De todas maneras, lo que yo he metido este caso, pues yo he trabajado ahí, pero además de eso, lo más importante es que la ciudad, fundada en 1758, es decir, luego después de las determinaciones del Marqués de Pombal, es una ciudad cuadriculada. Es la primera ciudad cuadriculada de Brasil. Después, vamos al caso de la ciudad de La Habana. La ciudad de La Habana me parece muy interesante porque es una ciudad preservada. Está en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, encargada del estudio arqueológico, y entonces Lourdes Domínguez, con quien hemos trabajado por más de 20 años, 25 años, muestra bien el papel de la arqueología y su relación con el patrimonio y hasta con el turismo, y la involucración de la población local en el manejo de eso todo. Entonces, en el caso de La Habana, yo he metido aquí algunos casos. Arqueología colonial cubana, el libro de Lourdes Domínguez, que me parece un marco también. Arqueología colonial cubana, 2 estudios, también una importancia muy grande de la cerámica, vidriada, cerámica porcelana. Y después Lourdes Domínguez a publicar también un libro muy interesante sobre los collares en la santería cubana, que es un libro de arqueología, porque ella muestra cómo estos collares son de la santería, que es un culto afro-cubano, puede ser analizado en términos de cultura material. ¿Y qué sale? En un caso típico de transculturación. Otro ejemplo, María Jimena Senatore, que nosotros hemos visto ya antes con el libro que hemos organizado, pero Senatore ha estudiado la arqueología e historia en la colonia española de Florida Blanca. Es un asentamiento en Patagonia en el siglo XVIII, un asentamiento de corta duración. Y aquí hay documentación escrita también por esto, arqueología e historia. Pero lo más interesante aquí es la interpretación de que esta era una ciudad española del siglo XVIII, ya los principios mismos de la ilustración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir bien la idea
de que la ciudad está hecha no tanto como recuerdo del pasado, sino como un plan de futuro. Esto es típico de la ilustración, que el presente está a servicio de un futuro, el futuro ilustrado. Y esto queda claro en la ubicación del hospital, de las casas, de los corrales, el fuerte, la plaza, además de algo que me parece siempre importante, edificaciones no proyectadas, porque a veces que se olvidamos de que en el mundo real siempre hay cosas no proyectadas. Y hay también el horno de Texas. Aquí es un texto sobre exactamente esto. El proyecto de poblamiento de la costa patagónica se pone en marcha hacia fines del siglo XVIII. El rey Carlos III y sus ministros ilustrados regían el devenir de la política española. Los planes de colonización desplegados en ese momento pueden ser entendidos como proyectos sociales en los que se ensayan nuevas formas de organizar a la sociedad. Y eso no resulta ajeno al contexto ideológico del siglo XVIII, momento en que se comenzaba a crecer el sentimiento de que la humanidad podía transformar sus condiciones de existencia como resultado de sus propias acciones. La mirada al pasado se justificaba por su acción hacia el futuro. Y Julian Thomas dice eso también. En cuanto el Renacimiento hojeaba el pasado para aprender y por sus ideales sociales, en el siglo XVIII, que es lo que estamos en la ilustración, el pasado era de interés porque él contenía orígenes de desarrollos que todavía no estaban completos. O sea, el futuro, la idea del futuro. Y por fin, la cuestión de la cooperación. Yo creo que la arqueología, si hablamos de colonización, hoy día tenemos que tener en cuenta nuestra propia posición como investigadores, que estamos en España, en Portugal, en Brasil o en cualquier otra parte del mundo. Así que presento aquí dos casos. Este libro que hemos analizado ya bastante tiempo, Global Archaeological Theory, un libro de arqueología global que hemos organizado desde la periferia, y aunque en inglés porque así todos pueden leerlo. Y otro, este recién publicado Routledge Handbook of Global Historical Archaeology, que está organizado o compilado por Orser, por Saranken, por mí, de manera que es una suma sobre el tema de los días de hoy, pero con diferentes partes del globo. Y el problema del colonialismo se presenta muy diferente en diferentes regiones del globo. Bueno, ahora he hablado 1 hora y 30 minutos, mucho más de lo que previsto. Así que estoy a disposición para preguntas y comentarios. Exactamente. Perfecto. Bueno, profesor Pedro Pablo Funari, muchísimas gracias por esta panorámica de la arqueología colonial, bueno, y la explicación de todos los conceptos que ha expuesto, que me ha parecido muy interesante y muy enriquecedora también para para lo que estamos viendo también en esta asignatura de arqueología colonial de América. Me parece bueno que a lo mejor le preguntaría a quienes estamos aquí si queréis preguntarle algo
al profesor. Y si queréis preguntar, venid aquí, por favor, porque así puede verlo y puede escucharlo mejor. Porque, ¿quieres preguntar tú? Tengo una pregunta. Buenos días, muchas gracias por su charla. Yo le quería preguntar un concepto que ha dicho cuando ha hablado sobre los conceptos de teoría social que no he entendido muy bien, que era el concepto de creolización. Sí, ¿cómo te llamas? Juan Emilio. Juan Emilio. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, la creolización es un concepto creado por los lingüistas para explicar, por ejemplo, el idioma hablado en Haití, por ejemplo. En Haití se habla un idioma que no es el francés de Francia. E incluso hoy día se puede escribir en haitiano. Así que para estudiar este idioma se creó este concepto de creolización, es decir, en un idioma importado, en el caso francés, fue transformado. Bueno, esto es lingüística, pero este concepto fue utilizado, está utilizado hoy día para las relaciones sociales, no solo de lengua. Es decir, así como el idioma cambia y no es el original, no es un idioma africano, no es un idioma francés, es un idioma diferente, mezclado, así también la cultura. Esta es la idea. Y este concepto de creolización, Juan, aunque surgido aquí en el continente americano para estudiar los idiomas locales, hoy día es utilizado, por ejemplo, para estudiar el mundo romano. ¿Por qué? Porque el mundo romano también conoció algo parecido, no solo en términos lingüísticos, sino también en términos de cultura material, de cultura en general. Así que, por ejemplo, en el caso lingüístico, el castellano o el portugués e italiano son idiomas todos derivados del latín, pero en el siglo IV, por ejemplo, en el cuarto siglo, ya no se hablaba latín, el latín original. El latín ya estaba cambiando. Así también la cultura material. Así que el concepto de creolización puede ser interesante para otros contextos, no solo americanos. Esta es la idea. No sé si queda claro, Juan. Sí, sí, muchas gracias. De nada. Bueno, una pregunta más. ¿Queréis hacer? ¿No hay dudas? ¿Ninguna otra duda? Bueno, estamos viendo, bueno, por lo visto solo Juan va a ganar puntos, como estaba diciendo, de que en Brasil se ganaba puntos por preguntar. Que, bueno, agradecerle también los dos homenajes de Colonia Sacramento y del Fado cantado en San Paulo, que me gustaría mucho escucharlo ahí también. Sí, qué bien. Bueno, no sé, entonces, bueno, si no hay ninguna duda, bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo su disponibilidad y bueno, espero que eso sea también el principio de futuras colaboraciones con la Universidad de Sevilla. Sí, muchas gracias. Yo estoy siempre a disposición en general y específicamente para el amigo Pedro. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. muchas Bueno, gracias por que todo. vamos a aplaudir la... Bueno, hasta la próxima Gra- entonces. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.